Hola, ¿qué tal? Estamos con el Rompiendo Cadenas de esta semana y mi deseo es que, como todo el ministerio tiene el mismo propósito, poder bendecirte, poder edificarte y principalmente poder traer un mensaje de esperanza a tu corazón. En la meditación de hoy me inspiro en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, y allí podemos leer a partir del versículo 13 una historia que se llama En el camino de Emaús. Bueno, es una situación muy peculiar que se vive ahí. Es una situación que es muy propia de aquel tiempo, de aquel momento en que Jesús había sido sepultado, en que los enemigos se gozaban porque la noticia del reino se había terminado y los discípulos estaban dispersándose a cada día. En ese tiempo, dos chicos caminan en dirección a Emaús, hablando de lo triste que se sentían, manifestando la pobreza en sus sentimientos, manifestando la depresión quizás, y claro, ciertamente acobardados en la fe a causa de la persecución, de las circunstancias, de los momentos difíciles que le estaba marcado en el destino para aquellos días. Jesús había sido durante los últimos 3 años la esperanza para mucha gente. Jesús había sido un referencial de fe. Cuando la enfermedad gobernaba, Él se hacía presente y sanaba. Cuando la tristeza gobernaba, Él se hacía presente y plantaba alegría. Cuando la desesperanza comenzaba a reinar, allá venía Él con su palabra, sembraba fe, hacía 1, 2, 5, 20 milagros y la gente empezaba a vivir un tiempo diferente. Claro, fue un tiempo difícil, muy difícil. Autoridades se levantaron en contra. Los religiosos, casi no se entiende esto, pero los religiosos le complicaron la vida. Los discípulos mismos, los más próximos a Él, tenían miedo de decirse seguidores de Cristo. Situaciones como las que vivían estos dos varones a veces llevan a creer que es más fácil desistir de todo, abandonar todo, volver a la mediocridad de su vida, dejar la esperanza de lado, abandonar estos sueños que parecen apenas sueños y encarar la realidad. Una realidad triste, una realidad marcada por la imposibilidad, una realidad marcada por la desesperanza, por la incapacidad de soñar. Y lógicamente una realidad que apunta a un tiempo feo, a un tiempo de condenación, a un tiempo de falta de brillo, a un tiempo en que el corazón del hombre casi se cristaliza, o yo diría mejor, se vuelve piedra, y el hombre vive muy pero muy marcado por sus circunstancias y por la realidad que lo rodea. Bueno, yo decía, es una situación puntual, claro, para aquellos dos discípulos y bien como para todos los que habían caminado con Jesús. Pero, de verdad, una situación tan propia, tan actual, que ni parece que fue escrita a más de 2000 años atrás. ¿Cuánta gente en este tiempo perdió la esperanza? ¿Cuánta gente en este tiempo vive como un condenado? ¿Cuánta gente en ese tiempo vive prisionera de la tristeza, de la angustia, del letargo, paralizado delante de las circunstancias, sin saber lo que hacer, como le decimos en la frontera, sin ver la luz al final del túnel? ¿Cuánta gente se ha resignado a la realidad de ser perdedor? ¿Cuánta gente ha sido marcada en este tiempo por las situaciones que hacen parte de su vida y que más que una mera aflicción o una situación circunstancialmente complicada, ha sido un verdadero trono en su vida? Un reino de tinieblas,
un capítulo muy largo de amargura. Bueno, esto es algo muy propio del hombre. Todos los días cruzamos en las calles de la ciudad por centenas de personas que han sido marcados por la desesperanza, que ya no saben cómo reír, que no tienen la iniciativa de abrazar a alguien, de apoyar a alguien, de sembrarle una palabra que pueda producir un cambio, o despertar una sonrisa, o traer esperanza a la vida del hombre. Un momento difícil lo que le ha tocado a la gente de este tiempo también. ¿Sabe? Sobre esto te quiero hablar. Y la historia de estos dos que caminaban en dirección a Emaús nos inspira, nos enseña y nos ayuda a cambiar esta realidad. Vamos al corte, ya volvemos. Muy bien, volvemos del corte. Estábamos hablando sobre una situación emocional muy difícil y habíamos hecho un paralelo entre lo que vivían marcados por la desesperanza que se agrandaba cada día después de la muerte de Jesús en la cruz y todo aquel significado traumático en el corazón de la gente. Y lo comparábamos con el cuadro que se vive hoy, con la modernidad, con las comunicaciones como están, con todos los avances técnicos que podemos disponer, utilizar y tener a mano. Sin embargo, el hombre se siente aislado, el hombre se siente recluso, el hombre se siente como encerrado en una cueva y el hombre ha perdido muchas veces la capacidad de expresar sus sentimientos. De verdad. ¿Cuántos padres pasan días enteros sin abrazar a sus hijos? ¿Cuántas madres pasan días, semanas enteras sin decirle a sus hijos que lo aman? ¿Sabe? Esto es el producto de la pérdida de la esperanza, de la pérdida de la alegría de vivir, de no encontrarle el sentido a la vida, algo que nuestro enemigo trabaja para implantar en la vida del hombre. Esta historia tan linda que cuenta Lucas en el capítulo 24, a partir del versículo 13, y que, como le dije, tiene el título de En el camino a Emaús. Dice, dos de ellos, está hablando de discípulos de Jesús, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no lo reconocieran al Maestro. Y él les dijo, ¿qué conversas son estas que tienen respecto a los asuntos mientras caminan? ¿Y por qué ustedes están tan tristes? Respondiendo uno de ellos les dijo, oh Jesús, oh hombre, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús se hace el que ignora aquella realidad y les dice, ¿de qué cosas están hablando? Y ellos le dicen, de Jesús el Nazareno, que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Bueno, esto decía bastante. La esperanza, la bandera, el aliento, la provisión habían desaparecido. Jesús, un hombre que hablaba de Dios, había sido preso, crucificado, muerto y sepultado. La responsabilidad de eso era de religiosos que se habían levantado en contra, fariseos, escribas, gente que vivía más presa a la ley que a Dios. ¿Qué más estaba para acusar?
que para sembrar ayuda, esperanza o aliento. Y ellos, manipulando el gobierno y ayudado por una multitud que nunca sabe lo que quiere, habían conseguido callar la voz de Jesús. Los discípulos caminaban sin esperanza y habían decidido dejar Jerusalén. Se iban nuevamente a Emaús. Era su lugar de vivir. No era muy lejos, se podía ir a pie. Pero sabe, la marca en su corazón hablaba de muerte. La marca en su corazón hablaba de ruina. La tristeza que marcaba su corazón era a causa de la desaparición de aquel hombre. Profeta, grande entre Dios, delante de Dios y mayor todavía delante de los hombres. Lo habían hecho preso, lo habían juzgado porque sí y lo habían condenado. Ellos se volvían a su casa y empezamos a aprender de esto. Cuando Jesús desaparece, la comunión entre las personas se vuelve muy difícil. Así, cuando Dios deja de estar en medio de una pareja, el convivir en un casamiento se hace difícil. Cuando Dios no está en un culto, el ritual de la religiosidad se hace terrible. Cuando en la oración Dios no se hace presente para estar con el hombre a causa del pecado, de la frieza, del ritualismo, de la formalidad o de la vida marcada por el pecado, la oración se vuelve algo muy pesado que da sueño y que desanima. Pero también aprendo en esto algo positivo de parte de Jesús. Cuando la gente camina en dirección a un destino diferente, que ya no apunta a aquello que Dios había marcado como suyo y se está alejando de todo lo que Dios hizo, marcado por esas fuerzas de oposición, por reyes de las tinieblas, por idolatría, por cosas que vienen a cautivar al hombre y a marcar su vida con tristeza. Jesús sabiamente se hace presente en medio de la vida del hombre. Un camino que era a contraflecha, porque Jerusalén era la ciudad de luz en la época. Allí estaba el poderío, allí estaba el gobierno, allí era el centro de la espiritualidad de la época. Las personas iban allí y habían ido durante años a sacrificar, a ofrecer holocaustos, a buscar a Dios, a tener un encuentro con Él. Un Dios que hasta ese momento parecía distante, parecía medio que alejado del hombre. Pero Jesús apareciendo en esa escena había hecho una diferencia. Y esa diferencia había marcado el corazón de la gente. Y cuando Jesús desaparece, la comunión, la alegría, el gozo se van. Y los hombres vuelven a ser apenas pobres mortales que hacen su ruta en dirección no se sabe a qué. Vamos a un corte más y ya volvemos. Muy bien, volvemos para darle un nudo final a esto. Estábamos hablando de algunos sentimientos que marcan la vida del hombre. Y habíamos hablado en relación a pérdida, a depresión, a desesperanza. Nosotros habíamos hecho un paralelo de nuestra vida con la de los discípulos. Y habíamos hablado sobre cómo Jesús se hace presente en ese camino a traerles una palabra de aliento. ¿Qué conversas son esas? ¿Qué motivo es el que marca con tristeza tu corazón? Jesús pregunta eso para darle la oportunidad al hombre de hablar sobre lo que lo aflige.
Como cuando Jesús le decía a alguien, ¿qué quieres que te haga? O como cuando Jesús se le presentaba a alguien diciendo, bájate que quiero estar en tu casa y charlar contigo. Lo que Jesús quería darle al hombre era una razón, era un motivo, era una oportunidad para que pudieran hablar de su crisis. En esto aprendemos algo. La gente tiene la manía de encerrarse en sus problemas. La gente tiene la manía de intentar esconder su pérdida, su derrota. Y es muy común que usted y que yo veamos gente abandonar todo, mandarse mudar, abandonar el nido, como se dice, intentar irse a otra ciudad huyendo de lo que ha marcado su vida, su existencia, su casamiento, su relación con los hijos, pensando que en la otra ciudad uno comienza todo otra vez y los problemas no estarán. Pero los problemas viajan con el hombre. Jesús se acerca y muestra su interés por aquellos discípulos. Les dice, ¿por qué está triste vuestro corazón? Ellos iban hablando de cosas de Jesús. Ellos iban hablando de los acontecimientos, pero Jesús se acerca ya conociendo el corazón de los hombres. Esto me enamora de Jesús. Jesús, cuando se acerca a mí y a ti, Él ya sabe lo que mi corazón busca. Él ya sabe por qué lloro, Él ya sabe por qué sufro, Él ya sabe lo que me aflige, Él ya sabe en qué dirección camino, Él ya sabe qué sentido le he dado a mi vida, Él ya sabe en qué dirección voy. Y lo que Él viene a hacer es justamente a corregir las directivas, las decisiones, las rutas que yo me he dispuesto a seguir. Jesús se acerca a los hombres y los marca justamente para decirles, varones, ustedes no tienen que estar tristes. En verdad, todo eso que ha pasado son cosas que deberían suceder. En verdad, todo esto que ustedes se lamentan eran cosas que deberían suceder. La historia sigue y termina con la llegada de ellos a Emaús. Final de tarde, momento que consideraban ya peligroso andar en caminos como aquellos que llevaban a Emaús, y Jesús hace como que sigue adelante. Sigue adelante. ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué no cena con nosotros? ¿Por qué no entra a nuestra casa? Y allí se produce el milagro. Jesús entra, se establece un clima de comunión, se sienta, Él parte el pan y de repente se le destapan los ojos a aquella gente y lo reconocen, y Jesús revelado desaparece de aquel lugar. ¿Por qué lo hizo y qué fue a hacer? Jesús fue a recordarles que aquello que había sucedido y que marcaba su corazón debería ser un hecho conocido y no debería afectar su espíritu, ni su fe, ni su esperanza, porque los propios profetas habían establecido que eso habría de suceder. Los hombres dicen, con razón este hombre nos hablaba y nos ardía la palabra en nuestro pecho. Porque la palabra de Dios, cuando llega al hombre en el quebranto, en el abandono, en la pérdida, en la derrota, produce siempre una reacción acá adentro que el hombre no sabe explicar. A veces son reacciones de quebranto por el pecado que reina sobre el hombre. A veces son situaciones de llanto por la ruina que hemos permitido que se amontone sobre nuestras vidas. A veces es una situación de suspirar y querer salir corriendo porque hemos reconocido que no solo el diablo vino a robar nuestra esperanza, nosotros con actitudes, con abandono, con negligencia hemos permitido que este maligno se adueñe de lo que Dios nos había dado. En un momento se destapan los ojos de aquellos varones. En un momento ellos se agrandan en la fe. En un momento dicen, claro, tenían razón las mujeres que decían haber ido al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Ahora le creemos al ángel que estaba ahí. Ahora entendemos, Jesucristo había muerto, pero Él ya resucitó. Él está a nuestro lado, Él nos va a aparecer. En un instante reaparece la comunión.
Simón. En un instante abandonan Emaús y se vuelven a Jerusalén. En un instante vuelven a testificar lo que les pasó en el camino. Estuvimos con Jesús. Jesús ya no está muerto. Él trajo esperanza. Él habló con nosotros. Él entró a nuestra casa. Él compartió el pan con nosotros. Cenamos juntos y Él cambió nuestra forma de ver lo que estábamos viviendo. Así hablarían estos hombres en los días de hoy. ¿Sabe lo que quiero decirte? Quiero decirte que en ese tiempo de desesperanza que estás viviendo, quiero decirte que en ese tiempo en que el fracaso ha marcado tu camino, quiero decirte que en medio de esa dificultad que tal vez haya afectado tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tu vida financiera, tu propio ministerio, hay mucha gente con ministerio que está colgado, que está abandonado, como decían los judíos en Babilonia, con las arpas colgadas en los sauces y la gente queriendo que nosotros los alegremos si nuestro corazón está marcado por la tristeza. Hay muchos que tienen un llamado de parte del Señor y que están viviendo un momento tan feo por el abandono y de forma tal que la desesperanza ha salido de su corazón. Pero yo quiero decirte, amado, Jesús, así como se acercó en medio al camino a Emaús, se acercó a tu vida en esta noche. De la misma forma que Jesús generó aquellas palabras que ardían en el pecho de sus discípulos, esta palabra está ardiendo a través del Espíritu Santo en tu vida. De la misma forma que Jesús inspiró un cambio en la conducta, en la forma de pensar de aquellos varones, de la misma forma el Espíritu de Dios quiere entrar a tu corazón y cambiar tu forma de pensar, arrancar la mediocridad, quitar la raíz de la crisis, del escarnio, del abandono, del oprobio, de la afrenta y llevarte a vivir como una persona alegre y feliz y como un hijo de un Dios, de un Padre que es poderoso para cambiar el destino del hombre. Hey, quiero decirte, hay un tiempo de esperanza para tu vida. Quiero decirte que Dios quiere entrar a tu casa y conforme dice Apocalipsis allá en el capítulo 3, en las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oyere y abriere la puerta, entraré y cenaré con él. Amado, oro en el nombre de Jesús por tu vida. Oro en el nombre de Jesús para que tu ministerio vuelva a ponerse en pie. Oro para que la amistad con el Espíritu Santo vuelva a revivir. Oro para que los sueños de Dios vengan a ser despertados en tu vida. Oro para que la esperanza venga a renacer en tu corazón. Y oro para que toda obra que el infierno aprontó contra tu vida caiga por tierra en el nombre de Jesucristo. Quiero decir, hay un tiempo nuevo para tu vida. Hay una época de esperanza, hay una época de baile, hay una época de fiesta, hay una época de alegría, porque si Dios está contigo, nadie puede levantarse contra ti. ¡Hey! Dios te bendiga.